Capítulo 1. Un niño que oía la voz del cielo. Dicen que hay niños que nacen con un don o un destino marcado. Pero Jonás nació con una carga tan pesada que hasta los cielos temblaron el día que él decidió huir de ella. Mucho antes de que las olas lo devoraran, mucho antes del gran pez y de la ciudad maldita de Nínive, hubo un niño de ojos inquietos que solía mirar al cielo como si esperara una respuesta. Jonás, hijo de Amitai, no era como los demás. Mientras los niños corrían tras cabras o aprendían a arar la tierra, él se sentaba en las colinas y escuchaba. No a los pájaros, no al viento, sino algo más profundo. Algo que muchos creyeron locura, pero que otros comenzaron a temer. Su madre solía contar que cuando Jonás nació, una tormenta se desató sobre Gat-Hefer, su aldea, y que cuando abrió los ojos por primera vez, los truenos se detuvieron como si el cielo lo reconociera. Desde pequeño, Jonás tenía visiones. No eran sueños comunes, sino paisajes imposibles, voces sin cuerpo y un fuego que no quemaba, pero que dejaba marcas en el alma. Una noche, con apenas 7 años, corrió a casa gritando que había visto a una ciudad consumida por fuego y humo, y que un hombre gritaba desde una torre: «Arrepiéntanse, el juicio viene». Su padre lo abofeteó, no por crueldad, sino por miedo, porque esas palabras no podían venir de un niño, al menos no de uno normal. Los ancianos del pueblo comenzaron a notarlo, a murmurar. Algunos lo veían como un elegido, otros como un mal augurio, pero a Jonás nunca le importó. Solo quería entender por qué escuchaba cosas que nadie más oía. Un día, mientras pastoreaba, vio a un hombre de ropas blancas en lo alto de una colina. Nadie más lo vio, nadie más lo escuchó cuando aquel hombre le habló sin mover los labios. «Prepárate, Jonás. Vendrá el día en que deberás hablar donde otros callan, y callar donde otros gritan». Esa noche no durmió, y por primera vez deseó ser un niño común. Pero la infancia de Jonás no le pertenecía. Desde muy joven comenzó a vagar de aldea en aldea con su padre, quien trataba de evitar que la gente siguiera hablándole como a un profeta. Sin embargo, cada sitio al que iban ocurría algo: tormentas que se detenían cuando él alzaba la voz, enfermos que mejoraban al tocar su manto, personas que lo miraban con un miedo reverente como si vieran en él un espejo de sus pecados. Jonás no entendía, y eso lo llenaba de rabia. ¿Por qué él? ¿Por qué cargar con un don que se sentía más como una maldición? A los 12 años, escribir en secreto todo lo que soñaba. Dibujaba ciudades desconocidas, criaturas del mar y una gran sombra que lo perseguía. Una sombra que decía llamarse misión. La adolescencia lo alcanzó con una tristeza profunda, porque en su corazón ya sabía que algún día esa misión tocaría a su puerta, que el cielo no lo dejaría en paz, y que su vida no sería como la de los demás. Pero aún no sabía que su destino no solo cambiaría su historia, sino la de una de las ciudades más crueles del mundo. ¿Y tú? ¿Qué harías si desde niño supieras que estás destinado a enfrentar la ira de Dios con solo tu voz? ¿Y si te dijera que hubo un hombre que escuchó la voz de Dios y decidió escapar? ¿Qué vio? ¿Qué temía? ¿Qué sabía? Que lo hizo correr hasta los confines del mar. Esta no es solo la historia de un profeta rebelde. Es el misterio de una huida divina, un castigo que fue en realidad una salvación, y un mensaje. Capítulo 2. La marca de Dios. Puedes ignorar una voz en tu cabeza, pero ¿cómo huyes de una voz que resuena en tu alma? Jonás creció, su cuerpo se volvió fuerte, sus manos curtidas por el trabajo diario, pero su espíritu estaba cansado, no de vivir, sino de sentir, porque mientras sus amigos soñaban con formar familia, con tierras y ganado,
Él soñaba con fuego, con ciudades destruidas, con mares embravecidos que lo llamaban por su nombre. Cada vez que intentaba escapar de su propósito, algo lo arrastraba de nuevo al centro de la tormenta. Tenía apenas 16 años cuando durante una noche en el desierto soñó que una ciudad entera ardía hasta los cimientos. En su visión la gente corría, los niños lloraban y una voz retumbaba entre los gritos: «Advertí, pero no escucharon». Al despertar, supo el nombre de aquella ciudad: Nínive. No sabía aún dónde quedaba, nunca la había visitado, pero su nombre le quedó tatuado en la mente como hierro candente. Nínive, la ciudad cruel, la ciudad maldita. ¿Y qué tenía él que ver con eso? Los años siguientes los pasó en búsqueda de respuestas. Habló con sacerdotes, con escribas, con ancianos sabios. Algunos lo miraban con respeto, otros con temor. Pero todos coincidían en algo: Jonás había sido tocado por el dedo de Dios. Un día, mientras ayudaba a levantar un altar en Jerusalén, un sacerdote de rostro anciano y ojos penetrantes lo detuvo. Sin presentarse le dijo: «Hijo de Amitai, ¿hasta cuándo vas a huir?». Jonás se quedó helado. «¿Huir de qué?», preguntó con la voz temblorosa. «De lo que arde dentro de ti. No se apaga con distancia ni silencio. Lo que llevas es una llama sagrada, y si no ardes tú, arderá un pueblo entero». Aquella noche, Jonás no pudo dormir. No por miedo, sino porque por primera vez entendió algo. Dios no buscaba valientes, buscaba obedientes. Pero él aún no estaba listo. Tenía preguntas que nadie respondía. ¿Por qué él? ¿Por qué alguien que solo quería paz? ¿Y por qué una ciudad como Nínive debía recibir una advertencia divina? Era un lugar de injusticia, idolatría y violencia. Si merecían castigo, ¿por qué advertirles? Fue entonces cuando en uno de sus viajes presenció algo que marcaría su corazón para siempre. Una mujer viuda, extranjera, fue apedreada por robar pan para su hijo. Jonás intentó intervenir, pero fue rechazado por el pueblo. Cuando se acercó al niño que lloraba junto al cuerpo de su madre, él le dijo entre lágrimas: «¿Por qué Dios no hizo nada?». Esa pregunta lo rompió. No respondió. No pudo. Solo cargó al niño y lo llevó al templo más cercano. Y esa noche, al orar, gritó al cielo: «¿Por qué me hablas a mí si no haces nada por ellos?». Y entonces lo escuchó, no como un trueno, no como un susurro. Fue como si todo el universo le hablara al alma: «Porque soy misericordioso, y tú eres mi voz». Jonás cayó de rodillas, lloró como nunca antes, porque comprendió que ser elegido no era un privilegio, era un sacrificio, y sin embargo, aún no aceptaba su destino, no del todo, aún tenía dudas, aún tenía miedo, y ese miedo lo llevaría a tomar la decisión más temeraria de su vida. ¿Y tú? Si supieras que Dios te habla, ¿tendrías el valor de responderle? Capítulo 3. El profeta que decidió huir de Dios. No hay peor tormenta que aquella que se desata cuando el hombre desobedece la voz del cielo. Jonás tenía más de 20 años cuando recibió el llamado. No uno de esos susurros que lo inquietaban de niño, ni una visión fugaz al dormir.
Esta vez fue claro, nítido, como si cada letra se grabara en su mente con fuego divino. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella su maldad, porque ha subido hasta mí. La orden era directa, imposible de ignorar, pero Jonás no obedeció. El mensaje fue tan claro como el rechazo que sintió en su pecho. Nínive, la ciudad enemiga, el refugio de asesinos, de idólatras, de gente que ni siquiera conocía al Dios de Israel. ¿Dios de Israel? ¿Por qué tendría él que advertirles? ¿Por qué darles una oportunidad de arrepentirse? ¿Y si lo mataban? ¿Y si lo escuchaban y Dios los perdonaba? Esa última idea fue la que más le dolió. Jonás no podía aceptar que aquellos monstruos pudieran recibir misericordia. No después de lo que él había visto, no después de tantas injusticias. Si el juicio venía, que viniera, que ardieran, y entonces decidió huir. Empacó poco. No dijo nada a su familia, solo caminó hacia el puerto de Jope, buscando lo más lejano, lo más opuesto a Nínive, y cuando encontró un barco rumbo a Tarsis, al otro extremo del mundo conocido, pagó su pasaje sin mirar atrás. Creía que podía esconderse, que, al dejar su tierra, también dejaría el peso de su llamado. Pero no se puede huir de Dios. El barco zarpó. El mar estaba en calma. Los marineros extranjeros lo miraban con desconfianza. Jonás no hablaba mucho. Bajó a la bodega y se recostó buscando descanso. Y fue entonces que comenzó la tormenta. No fue una tormenta común. Era como si el cielo mismo se partiera en ira. Los rayos caían como lanzas, las olas golpeaban con furia sobrenatural. Los marineros gritaban, arrojaban la carga, clamaban a sus dioses, y mientras el caos reinaba, Jonás dormía. Uno de los capitanes lo encontró, lo sacudió. «Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tenga misericordia de nosotros». Jonás abrió los ojos y supo. La tormenta era por él. Los hombres y estoy huyendo de él. El silencio se hizo más pesado que la tormenta. «¿Y qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?», le preguntaron, desesperados. Jonás bajó la cabeza. «Láncenme al mar. Es por mi causa que esta tormenta los ha alcanzado». Al principio dudaron, pero el mar no cedía. Así que con temor oraron al Dios de Jonás y lo arrojaron por la borda. En el instante en que su cuerpo tocó el agua, la tormenta cesó. El mar volvió a la calma. El cielo se despejó. Y mientras los marineros temblaban ante el poder del Dios invisible, Jonás descendía hacia las profundidades. Pero aún no era su final, porque algo lo esperaba abajo. ¿Y tú? ¿Qué tan lejos huirías para no cumplir con aquello que sabes que te fue encomendado desde el cielo? Capítulo 4. En el vientre del juicio. Puedes huir de un lugar, puedes huir de una persona, pero jamás podrás huir de ti mismo, ni de aquel que te creó. El agua lo envolvió como un sudario. Sentía que sus pulmones iban a estallar. No distinguía arriba de abajo, solo oscuridad y el rugido de su propia culpa. El mar no lo mató, no lo tragó la profundidad. Lo tragó algo más. Un gran pez, inmenso, terrible, silencioso.
Jonás fue engullido entero como si el juicio de Dios tomara forma de criatura marina, y allí, en la oscuridad húmeda, rodeado por entrañas palpitantes y vapores asfixiantes, comenzó su verdadero quebranto. Pasó el primer día entre el pánico y la confusión. Se golpeaba contra las paredes internas de la bestia, gritaba, clamaba, lloraba. El hedor era insoportable, la oscuridad absoluta. No había tiempo, no había arriba, no había esperanza. Era como estar en una tumba, pero aún con vida. Y entonces comprendió. No había sido castigado, había sido aislado, como quien poda para que algo nuevo crezca. Jonás cayó de rodillas, o al menos lo que se podía llamar rodillas dentro de aquella prisión viviente, y por primera vez en su vida oró sin resistencia, sin orgullo, sin excusas. Desde el fondo del Seol clamé, y tú oíste mi voz, susurró. No fue una oración para escapar, fue una rendición. Me echaste al profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, pero aún miraré hacia tu santo templo. Repasó sus errores uno por uno, el orgullo, el temor, el juicio. Se dio cuenta de que su problema no era con Nínive, era con Dios. Él no quería perdonar, él no quería anunciar gracia, él quería tener razón. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia, abandonan, dijo recordando los ídolos de Nínive, pero también los suyos, el ego, la comodidad, el prejuicio. Y finalmente se rindió por completo. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Fue entonces que el vientre del pez se agitó. Las paredes temblaron, el aire cambió, la presión se hizo insoportable, y en un acto que solo puede ser descrito como milagro, el gran pez lo vomitó sobre tierra firme. Jonás cayó de rodillas, cubierto de algas, de bilis, de mar, tiritando, respirando, como si el mundo acabara de renacer. Estaba vivo, pero no era el mismo, no era el joven rebelde, no era el profeta con orgullo, era un hombre quebrado y renovado. A lo lejos el sol se alzaba sobre el horizonte, y entre los rayos una voz volvió a sonar, no como castigo, sino como oportunidad. Levántate, ve a Nínive, y esta vez Jonás no huyó. Porque a veces es en lo más oscuro donde finalmente vemos la luz. Capítulo 5. El profeta que caminó entre sus enemigos. A veces la misión más peligrosa no es aquella donde pueden matarte, sino aquella donde puedes salvar a los que odias. Jonás se alzó del suelo temblando. El sol lo hería tras días de oscuridad. Su piel estaba pálida, marcada por los jugos del gran pez. Su ropa colgaba hecha jirones. Parecía un espectro, un sobreviviente del juicio de Dios. Se limpió lo que pudo. Comió raíces, bebió agua de un arroyo, caminó durante días, con la orden divina ardiendo en su mente como fuego en la espalda. Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que yo te diré. Nínive no era cualquier ciudad, era el corazón del imperio asirio, conocido por su crueldad, por sus sacrificios paganos, por las cabezas que colgaban en sus muros como advertencia. Entrar allí siendo hebreo era una sentencia de muerte. Pero Jonás ya no temía morir, temía desobedecer. Cuando llegó a las puertas de la ciudad, sus ojos se abrieron. Nínive era enorme, vibrante, peligrosa. 3 días se necesitaban para cruzarla de extremo a extremo. Murallas gigantescas, torres de piedra, mercados llenos de ídolos, sacerdotes con túnicas negras.
Y en medio de todo eso, el profeta de un Dios desconocido. Entró solo, sin escolta, sin credenciales, solo con la voz de Dios, y comenzó a proclamar: «Aún 40 días y Nínive será destruida». Lo gritaba en las plazas, en los mercados, frente a los templos de dioses falsos. Su voz era dura, no ofrecía explicaciones, no negociaba, solo el juicio inminente, el castigo divino, la cuenta regresiva. Y entonces sucedió lo inesperado. La gente lo escuchó, primero con burla, luego con temor, luego con lágrimas. Uno tras otro, los habitantes comenzaron a murmurar su mensaje. Las palabras del extraño llegaron a los oídos de los nobles, de los sacerdotes, de los soldados y, finalmente, del rey. El monarca se levantó de su trono, se quitó su manto, se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y emitió un decreto: que hombres y animales, niños y ancianos, todos se cubran de cilicio, que clamen a Dios con fuerza, que se aparten del mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se arrepienta del mal que ha dicho que hará contra nosotros y no perezcamos. Nunca antes una ciudad entera, un imperio sangriento, se había quebrado de esa forma. Nunca antes una voz solitaria había detonado semejante transformación. Jonás, al ver aquello, no sonrió, no se sintió satisfecho, se quedó inmóvil, silencioso, porque temía lo que vendría, que Dios los perdonara. A veces el mayor milagro no es que se detenga una tormenta o que un pez vomite a un hombre, sino que un pueblo entero, corrupto y perdido, escuche un mensaje y decida cambiar. Capítulo 6. El enojo del justo. El mayor conflicto de un profeta no siempre es contra los impíos, sino contra el amor incondicional de Dios. Jonás vio desde lejos cómo la ciudad ayunaba, se vestía de cilicio, apagaba sus ídolos, detenía la violencia, hombres, mujeres, niños, incluso los animales, todos en arrepentimiento. Y entonces el anuncio que tanto temía sucedió. Dios perdonó a Nínive, no cayó fuego, no hubo peste, no se abrieron los cielos con ira, solo silencio, paz. Y eso fue lo que más enfureció a Jonás. Caminó fuera de la ciudad, se sentó en un cerro mirando las murallas, cruzado de brazos, la mandíbula apretada. No celebró la redención, no alabó el milagro, rechazó la misericordia. «Ahora, Señor, quítame la vida», clamó. «Mejor me es morir que vivir». ¿Era teatro? ¿Era drama? No, era rabia, rabia sagrada, porque en su interior Jonás no podía entender cómo Dios podía amar a quienes él despreciaba. Por eso huía a Tarsis, susurró, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Lo que otros alabarían, él lo reprochaba. Dios le respondió con una simple pregunta cargada de ternura y verdad. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Jonás no contestó, solo se quedó mirando, esperando tal vez que aún cayera juicio, que algo justificara su enojo, que el perdón fuera retirado. El sol comenzó a golpear con furia. Dios entonces hizo crecer una planta, una calabacera, justo sobre su cabeza. Rápidamente dio sombra, alivio. Jonás por primera vez sonrió. Se sintió cómodo, protegido. Pero al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano. La planta se secó. El viento abrasador del desierto azotó la cara del profeta. El sol le quemó la cabeza. Y de nuevo Jonás dijo: «Mejor me es morir que vivir». Dios le habló:
¿Tanto te duele la muerte de una planta que no cultivaste, que no hiciste crecer, que apareció en una noche y en una noche pereció? Jonás no respondió. Y entonces la voz divina se volvió tan clara como un juicio final. ¿Y no he de tener yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su derecha y su izquierda, y muchos animales? Silencio. Un silencio pesado. Un silencio que atraviesa los siglos, porque la historia no termina con la respuesta de Jonás, termina con la pregunta de Dios. Una pregunta que sigue abierta. ¿Te duele más tu orgullo que las almas de tus enemigos? A veces, la mayor prueba no es obedecer, es aceptar que Dios ama también a quienes tú jamás perdonarías. Capítulo 7. Este episodio ya no se trata de tormentas ni de ciudades, sino de algo mucho más profundo, el alma de un hombre que enfrenta la verdad sobre sí mismo, el silencio que lo cambió todo. Cuando Dios guarda silencio es porque te ha hecho la última pregunta, y solo tú puedes responderla. Jonás descendió del monte sin decir palabra. El sol ya no ardía como antes, pero su corazón sí. Caminó sin rumbo, sin ciudad, sin misión. Por primera vez no sabía qué hacer. El profeta había hablado, la ciudad se había salvado, y sin embargo él se sentía perdido. Sus pies lo llevaron lejos de Nínive. Dormía donde podía, comía lo que hallaba. No hubo más peces gigantes ni plantas milagrosas, solo camino, camino y silencio. Dios no volvió a hablarle. No hubo truenos, ni visiones, ni ángeles, solo la última pregunta resonando sin descanso. ¿Y no he de tener yo piedad de Nínive? Esa pregunta lo persiguió por días, por semanas. Al principio se rebelaba contra ella, luego la discutía, luego simplemente la escuchaba y poco a poco algo comenzó a cambiar. Jonás comenzó a ver rostros. Recordó al niño que lloraba en la plaza el día que él gritó el juicio. Recordó al anciano que dejó caer su bastón para arrodillarse en ceniza. Recordó al rey bajando de su trono, temblando como cualquier hombre. Eran personas, no monstruos, no enemigos, seres humanos. Y entonces, por primera vez, comprendió la dimensión del amor de Dios. Un amor que no pide permiso para perdonar. Un amor que no depende del mérito. Un amor que puede descender incluso sobre los que uno más odia. Jonás entendió que su corazón había estado cerrado, que su justicia era incompleta. Porque el verdadero profeta no solo habla en nombre de Dios, también aprende a amar como Él ama. Un día, al pasar por una aldea cercana, escuchó a un grupo de viajeros hablar de Nínive. ¿Has oído? Aquel profeta hebreo salvó una ciudad entera. Dicen que caminó solo, que gritaba como loco y que la ciudad se volvió entera. Jonás no dijo que era él. No buscó reconocimiento. No pidió nada. Solo sonrió por dentro, porque tal vez su misión no era solo salvar a Nínive, sino también salvarse a sí mismo de la dureza de su propio corazón. Volvió a Israel años después, cambiado, silencioso, más sabio. Nunca volvió a escribir nada. Nunca volvió a profetizar juicio.
Solo contaba su historia cuando alguien lo necesitaba, porque comprendió que la historia más poderosa no es la que termina con fuego del cielo, sino con el fuego del amor que transforma al enemigo en hermano. A veces Dios no te cambia el mundo, te cambia a ti, y eso es suficiente milagro. Capítulo 8. El regreso del profeta olvidado. No hay exilio más doloroso que volver a casa y que nadie recuerde quién fuiste. Jonás llegó a su pueblo con la barba crecida, el rostro tostado por el sol y una mirada distinta. No traía multitudes, ni honores, ni grandes historias, solo traía silencio y una historia que aún ardía dentro de él. Pero al llegar, nadie salió a recibirlo. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desdén, otros simplemente lo ignoraron. ¿No es ese el loco que huyó de Dios?, decían en voz baja, el que terminó en el vientre de un pez. «¡Yo lo vi en Nínive!», gritó uno. «Ese gritaba que Dios los iba a destruir, y luego no pasó nada». Jonás no respondió. No defendió su nombre, no explicó su misión. Simplemente volvió a la vieja casa donde había crecido. Nadie vivía allí. La madera estaba podrida, las paredes resquebrajadas. Era un reflejo de lo que había sido. Y aún así, se sentó en el suelo y oró. Cada noche caminaba por el pueblo. Escuchaba las conversaciones, observaba a los niños, escuchaba a los ancianos hablar de otros profetas, de Elías, de Eliseo, nunca de él. El silencio dolía, porque no era el silencio de Dios, era el silencio de los hombres. Pero algo extraño comenzó a suceder. Una tarde, un niño se acercó y le preguntó, «¿Eres tú el hombre del gran pez?». Jonás sonrió, asintió. «¿Y es verdad que Dios perdonó a una ciudad entera porque se arrepintieron?». «Sí, es verdad», respondió. El niño se quedó pensando. Luego preguntó, «¿Y tú te arrepentiste también?». Jonás lo miró largo rato. «Más de lo que imaginas». A partir de ese día, el niño volvió con otros. Querían escuchar la historia, querían saber cómo se sintió dentro del vientre del pez. Querían saber qué voz tenía Dios. Y Jonás hablaba. Pero no del juicio, no de destrucción. Hablaba del perdón, de cómo Dios no solo cambia ciudades, sino también corazones, de cómo la obediencia sin amor no basta. Capítulo 9. La semilla en tierra olvidada. Algunas historias no nacen para los poderosos, nacen para los que lloran en silencio. Pasaron los años. Jonás ya no era joven. Su cabello se tornó blanco, su andar se volvió más lento, pero su voz tenía la calma de quien ha visto al abismo y ha regresado con el corazón en paz. Ya nadie lo llamaba profeta, lo llamaban abuelo Jonás. Y cada tarde niños, mujeres, jornaleros y forasteros venían a sentarse bajo el viejo olivo donde él contaba su historia. Una historia que muchos seguían sin entender, porque no hablaba de guerras, ni de castigos, ni de enemigos vencidos. Hablaba de un Dios que perdona antes de que le pidas perdón,
de un Dios que ama incluso cuando huyes de Él, de un Dios que prefiere salvar antes que destruir. Un día un escriba de Jerusalén pasó por la aldea, escuchó a Jonás y luego le dijo, con desprecio, «Tú no eres como los otros profetas, no hay señales, no hay prodigios, ¿dónde está tu gloria?» Jonás lo miró tranquilo y respondió, «Mi gloria está en haber fallado, y aún así haber sido amado». El escriba se marchó indignado, pero un joven lo había escuchado. Ese joven, años más tarde, escribiría en un pergamino las palabras del anciano, serían leídas por generaciones, aunque su nombre no quedara en los altares. Aquel olivo donde Jonás contaba su historia fue creciendo, sus raíces se expandieron como su mensaje, y cada vez que alguien se sentía indigno, cada vez que alguien pensaba que ya no merecía una segunda oportunidad, alguien decía, «Recuerda al profeta que fue tragado por el pez y devuelto a la vida por misericordia». Jonás nunca volvió a predicar a multitudes, nunca fundó una escuela, nunca escribió un libro, pero su historia vivía en los labios de los pequeños, y eso bastaba. En las últimas noches de su vida, cuando ya no podía caminar, pidió que lo llevaran una última vez al árbol. Miró al cielo y susurró, «Gracias por perseguirme, Dios. Gracias por no dejarme en paz. Gracias por no destruir a Nínive y por no destruirme a mí». Cerró los ojos y por fin sintió paz. Hay profetas que vencen imperios y hay otros que vencen el orgullo del corazón. Y eso es eterno. Capítulo 10. La herencia invisible. Los hombres mueren, pero las lecciones que vienen del cielo jamás se entierran. Muchos años después de la muerte de Jonás, el árbol donde solía sentarse seguía de pie. Los niños que lo escucharon crecieron. Algunos se fueron, otros se quedaron. Pero todos, en su corazón, llevaban una historia que parecía un susurro divino. Un hombre que huyó de Dios. Un pez que no fue castigo sino salvación. Una ciudad maldita que terminó siendo perdonada. Y un corazón endurecido que aprendió a amar. No hubo monumentos, no hubo libros escritos por él, no hubo estatuas, pero su vida era repetida de generación en generación como un secreto que solo los humildes podían comprender. Porque mientras muchos esperaban al profeta que lanzara fuego del cielo, Jonás había sido el profeta del fuego interior, ese que arde cuando uno descubre que Dios no es como tú crees, es mejor. Con el tiempo, algunos fariseos intentaron borrar su historia. Decían que no era digna, que ningún profeta verdadero habría huido. Pero no pudieron apagarla, porque la historia de Jonás no era la de un héroe perfecto. Era la de un hombre real, débil, terco, pero transformado por un amor que no se rinde. Años después, un rabino del desierto, llamado Jesús de Nazaret, habló a las multitudes y dijo, «Esta generación no recibirá otra señal, sino la del profeta Jonás». Y con esas palabras, devolvió al mundo lo que muchos quisieron olvidar, que lo más profundo del mensaje de Dios no está en el juicio, sino en la misericordia. Desde entonces, cada vez que alguien siente que ha fallado demasiado, cada vez que alguien se aleja pensando que Dios ya no lo busca, cada vez que alguien piensa que el perdón no es posible, la historia de Jonás resuena como una campana lejana. Yo también huí, yo también dudé, pero Él nunca dejó de amarme. Y ese eco se ha convertido en esperanza para miles de corazones rotos, porque lo que comenzó con una tormenta en el mar, terminó como una brisa en el alma,
Tal vez no fuiste llamado a cambiar el mundo entero. Tal vez solo fuiste llamado a dejar que Dios cambie el tuyo. Y eso puede ser el milagro más grande de todos.